Hola, bienvenidos al primer capítulo de la serie Bye Bye Brexit, Hello UK. Reino Unido ya no es un miembro de la Unión Europea, pero sin embargo sigue siendo un socio económico, comercial y financiero importantísimo para España. A lo largo de toda una serie de capítulos lo que vamos a hacer es acompañaros a vosotros, las empresas, para mostraros mejor cuál ha sido el impacto de estas nuevas reglas del juego y también todo ese mundo de oportunidades que se nos abre para las empresas españolas. Hoy estamos en la Oficina Económica y Comercial de Londres. La Oficina Económica y Comercial es una de las más de 100 oficinas que la Secretaría de Estado de Comercio tiene a lo largo de todo el mundo para acompañaros a las empresas en el proceso de internacionalización. Venid conmigo. Bueno, no podría estar mejor acompañada. A mi derecha tengo a Álvaro Nadal, consejero económico y comercial, jefe de la Oficina Económica y Comercial de Londres. Álvaro, muy buenas. Buenos días. Rafael Ortega, Rafa, consejero comercial de la Oficina de Londres. Rafa, qué placer estar aquí. Lo mismo, sí. Y Miguel Ángel Adán, director de desarrollo de negocio en Reino Unido de la empresa Veridas, una empresa tecnológica, origen en Pamplona, pero que está ya en más de 25 países, con quien también charlaremos sobre oportunidades y también sobre cómo podemos desde las oficinas económicas y comerciales apoyaros en ese proceso de internacionalización. Miguel Ángel, un grandísimo placer, un grandísimo honor tenerte aquí, que además eres ex becario ICES, que ya me lo han dicho. Así es, el placer es mío. Pero vamos a empezar a hablar un poco sobre el contexto, sobre todo ese marco. Yo creo que hemos vivido, Álvaro, pocos momentos tan inciertos, con tanta desinformación, idas, venidas, desde aquel momento del referéndum que ya se nos ha olvidado, hasta el acuerdo de retirada, después todo el periodo transitorio. ¿Cómo vivisteis en aquellos momentos la aprobación por parte del Parlamento del acuerdo de retirada? Pues nosotros veníamos de ver que no estaba pasando nada, porque desde el año 16 que se celebra el referéndum, se siguió el Reino Unido manteniéndose en ese larguísimo periodo transitorio, hasta que llegó un momento en que se nos acababa el periodo transitorio, que fue justo los finales del año 20. Y estábamos todos pensando, bueno, ¿qué va a ocurrir? En el año 19, ¿qué iba a ocurrir? ¿Qué no iba a ocurrir? Con elecciones británicas de por medio, una crisis institucional que no sé si nos acordamos que el Parlamento británico acusó al gobierno de suspender al Parlamento de manera ilegal e intervino el Tribunal Supremo, y aquello eran horas y horas maravillosas de parlamentarismo británico en la BBC para tratar de saber qué es lo que iba a pasar. Pero en el último momento, que ya empezamos a acostumbrarnos de que, como ocurren muchas cosas en Europa, en el último momento se arregla todo. Y en el último momento se arregló el problema de la salida del Reino Unido, que todavía nos queda coleando el tema de Irlanda del Norte, que se acaba de llegar a un gran acuerdo, el famoso acuerdo de Westminster, que parece que ya definitivamente clarifica la situación. Y luego, el año siguiente entero, bueno, ya sabemos que salimos bien, no va a haber una catástrofe, pero ¿cómo vamos a entrar? Porque en aquel momento el Reino Unido tendría los acuerdos comerciales que ahora mismo puede tener Mongolia o Nepal con la Unión Europea. No había ningún tipo de acuerdo comercial. O sea, pues estos tipos de países que pues, no tienen relación comercial fuera de las normas multilaterales habituales con el Reino Unido. Ese segundo momento pues, también tuvo su tensión. Recordemos que se firma el acuerdo, bueno, se llega al acuerdo justo en la medianoche del 31 de diciembre y había que ratificarlo. Y entonces se hace la ficción de que, bueno, esto sigue en vigor, aunque todavía no hayamos firmado y ratificado todos, cosa que se hace en enero, y justo al final de enero, el 30 de enero, me acordaré porque es el día de mi cumpleaños, es cuando los británicos celebran que hay acuerdo y que por fin se podía... Celebraban el acuerdo y no tu cumpleaños, Álvaro. Eso lo supongo. Mientras tanto, nosotros trabajamos mucho, muchas empresas nos preguntaban qué va a pasar, que eso también, pues podíamos dar la información que podíamos, y también con las comunidades autónomas que están aquí en el Reino Unido, que también tienen sus oficinas de representación, teníamos reuniones periódicas para contarles cómo iban las negociaciones, para que ellos también, que tienen también sus institutos de promoción y tienen su propia administración con sus competencias, pues pudiesen saberlo. Y una vez que esto entró en marcha, entonces ya el 1 de enero del 21 es cuando empezó lo difícil para nosotros, porque nosotros hasta entonces habíamos seguido el proceso de negociación y de alguna manera íbamos dando información desde el lado británico a nuestros servicios centrales, a nuestra Secretaría de Estado de Comercio, para que aportasen el proceso de negociación y la postura española en el proceso de negociación. A partir del 1 de enero venía la aplicación práctica de los acuerdos, que es cuando la relación con las empresas es intensa y recae de manera mucho más directa sobre el trabajo de la oficina. Claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Supongo que es lo que todas las empresas se preguntaban a lo largo de todo este proceso, y además
Iba variando la pregunta porque cada vez las idas y venidas iban siendo muy distintas, ¿no? ¿Cuál es la principal inquietud que tenían las empresas españolas al principio, en medio y al final del proceso? De todo hubo al principio. Al principio hay muchísimas empresas que no habían exportado nunca fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, pues se encontraron con que cambiaba totalmente las reglas del juego. Las que ya vendían a China y Estados Unidos y Australia, pues sencillamente se les bastaba con decirles, mira, cambiad el cajón de mercado interior a mercado exterior, terceros países. Pero muchísimas empresas nunca habían salido de la Unión Europea y, sin embargo, el Reino Unido era un mercado muy, muy importante para ellas. Y, claro, tenían que empezar desde el principio. Nosotros tuvimos ese año unas 1.200 consultas de diferentes empresas, 2/3 partes Brexit. Cuestiones relacionadas con el Brexit, cuando habitualmente en esta oficina se respondían unas 200 o 300 al año, para que hagamos una idea de lo que ocurrió. Y Rafa y yo clasificamos las preguntas desde primero de Brexit o doctorado, porque algunas estaban en doctorado. Algunas estaban en preguntas de doctorado, pero algunas eran primero de Brexit. Eran de primero de Brexit, pues directamente cómo sacársele ORI, si necesitaban aquí tener o no una sucursal para liquidar sus impuestos, cómo se tenía que hacer con el IVA, y se fueron sacando una serie de guías de negocio, que son, Rafa es el especialista en esta materia, explicando a las empresas de todo, desde cómo hacer el comercio electrónico, cómo liquidar los impuestos, cómo son los trámites aduaneros, qué tipos de certificados requieren, especialmente las agroalimentarias son de las más complejas, los productos industriales y luego las grandes sorpresas. Es verdad que se hizo un acuerdo con arancel cero, por lo cual todo producto español que entre en el Reino Unido entra con arancel cero. El problema es que es un producto español. Y es donde entran todas las reglas de origen, que es un anexo al tratado, que es un tocho así de grande, en el que hay que mirarse producto por producto qué ocurre. Nos ocurrió, por ejemplo, una empresa que vendía zumos y entraron todos los zumos sin arancel, menos los de piña. ¿Por qué? Porque la piña era costarricense y no cualificaba como... Entonces nos llamó diciendo, es que estos nos han cobrado un arancel. Cuando vimos de qué se trataba, es que era piña. Y la piña de Costa Rica, lo que determina el origen del producto no es la elaboración y el envase, sino la materia prima. Y en este caso, piña de Costa Rica no podía entrar con arancel. La verdad es que qué difícil es poner luz cuando todo es oscuro, ¿no? Pero ese es uno de los grandes fortalezas de las oficinas económicas y comerciales, en este caso 35 profesionales, casi 35 profesionales, precisamente intentando arrojar luz en un mundo lleno de incertidumbre, lleno de nuevas reglas del juego a las cuales las empresas españolas se tenían que adaptar. Pero como bien nos ha explicado Álvaro, lo importante es estar aquí, estar sobre el terreno, poder conocer quién es quién nos puede ayudar. Rafa, ¿cómo ha sido esa labor de arrojar luz en todo este mundo incierto para que las empresas al final pues pudieran saber a qué atenerse en un marco donde todo parecía que iba a cambiar y a lo mejor cambiaba o no cambiaba tanto, ¿no? Sí, pues empezó por una propia transformación de la oficina. Era la oficina de un país de la Unión Europea acostumbrada a hacer muchas actividades de promoción, pero no acostumbrada a ocuparse del marco regulatorio porque era el mismo que teníamos en España. Entonces, nosotros fuimos los primeros que tuvimos que cambiar nuestra forma de enfocar la problemática de las empresas y empezamos a analizar toda la divergencia regulatoria que iba generando el propio Brexit, ¿no? Fue poquito a poquito, pero ya van saliendo cosas. Y entonces empezamos haciendo unos manuales internos para trabajar y poder responder consultas, esas 1.200 y pico consultas que decía antes Álvaro, y al final vimos que esas manuales eran unas guías que podíamos poner a disposición de las empresas y era mucho más fácil que todo el mundo tuviera acceso a ellas desde la página web de ICES. Y así empezamos poquito a poco y una detrás de otra ya acabamos teniendo 50. ¿Qué hacíamos luego? Pues organizamos seminarios para dar difusión a todo el contenido de esas guías. Y seminarios en los que se conectaban 300, 400 personas. Lo hemos hecho también unos 60 webinarios, lo hemos participado en estos 2 años y pico entre Álvaro y yo. Y hemos activado la página, la cuenta de LinkedIn de la oficina, ahora mismo es la cuenta con más seguidores de toda la red de oficinas comerciales del Estado. Me consta. Es un reto importante porque competimos con compañeros que trabajan extraordinariamente bien y nos sirve un poco como de correa de transmisión de todo lo que hacemos, ¿no? Hay una actividad nueva, hacemos una normativa nueva, hacemos una guía. La guía la colgamos en LinkedIn, por ejemplo, o en Twitter. De ahí las empresas empiezan a consultarnos. Hacemos un webinario, lo colgamos en Twitter. Luego lo subimos a aula virtual. Es una rueda que nunca para y siempre estamos ahí. Rafa, el tema de los zumos de piña de Costa Rica, desde luego no se me va a olvidar. ¿Cuál es tu mejor pregunta? La mejor pregunta que te han hecho
durante todos estos años? Pues mira, ¿alguna empresa o la cuestión que más te acordarás de este periodo a la que has tenido que abordar y probablemente que investigar también, que consultar cómo podías solucionar ese problema? Tuvimos un caso muy problemático para un sector específico, que fue el de la ropa para niños. La ropa para niños aquí tiene un IVA cero, pero no se distingue, no tiene una posición del mercado combinada diferente de la ropa de adultos. Entonces, cuando mandaban para aquí la mercancía, el despacho de importación les cobraban el IVA de importación, que era un 20%, cuando tenía que ser un 0%. Estaban muy agobiados porque no sabían cómo hacerlo. Cómo tramitar todo eso correctamente para que no les aplicaran el impuesto. Lo que hicimos nosotros fue investigar qué casillas tenían que rellenar y cómo tenían que hacerlo para que no les aplicaran esa liquidación de IVA. Y luego trabajamos con el Ministerio de Hacienda británico para ver cómo podían recuperar el IVA cobrado indebidamente. ¿Vale? Que fue un poco como todo eso luego lo volcamos a guías, claro. Y hicimos un webinario específico con la asociación para explicárselo a todo el sector. La verdad es que es increíble, ¿no? Porque hay que empezar de cero y volver a poner otra vez pues las piezas del puzzle para que funcione y para que las empresas pues puedan seguir sintiéndose bien acompañadas y bien informadas. Mencionabas, Rafa, la colaboración también con la administración británica. Uno de los grandes pilares que podemos ofrecer desde las oficinas comerciales es que estamos muy en contacto con la administración local y, por lo tanto, también sabemos dónde tenemos que ir a preguntar cuando tenemos una duda. ¿Cómo ha sido el apoyo, el acompañamiento que las administraciones locales pues han hecho a todos los que estabais ahí buceando e intentando? Es mucho más que eso. Yo creo que España es un país que, si no tiene la mejor nivel de interlocución o de colaboración con los británicos, pues debemos estar entre los que más. Tenemos una reunión todas las semanas con nuestros colegas británicos, con nuestra contraparte, a los que también está el Cabinet Office, está también el Home Office, Ministerio de Transportes y Hacienda británica. Y todas las semanas nos planteamos los problemas y fricciones que han salido. De hecho, al principio hablábamos de largas listas que ocurrían por ambas partes. Ellos los llamaban problemas de dentición. Esto es como tenemos un bebé llamado Brexit y entonces le están saliendo los dientes. Entonces, los problemas de dentición al principio eran bastante más frecuentes. Ahora casi lo que tenemos es una línea caliente y plantearnos apoyo mutuo en determinadas cuestiones. Y junto a eso hay una reunión mensual de nuestras aduanas, en la que también la hemos organizado para que todos los procesos aduaneros han ido funcionando. De hecho, he de decir que el Brexit empezó preocupando a las empresas por el lado del movimiento de mercancías y en un momento determinado ha evolucionado a lo que estamos ahora, que es movimiento de personas, tanto para prestar servicios, lo que llamamos el modo 4, los españoles que vienen aquí al Reino Unido a prestar servicios, como cuando empresas españolas hacen proyectos aquí en el Reino Unido, que tenemos muchísimas empresas, o vienen aquí a prestar cualquier tipo de actividad. Bueno, luego nos va a contar sobre esta cuestión que Miguel Ángel, que sabe mucho, lo sabe mucho. Ahora, el movimiento de personas es probablemente lo que más preocupa a las empresas, o cómo realizar adecuadamente los servicios. Y en esto, pues digamos, le contamos a la Consejería Laboral cómo hacíamos nosotros nuestras guías para el movimiento de mercancías, y ellos usaron exactamente el mismo método para el movimiento de personas, cuestiones de visados, etcétera, etcétera. Y también es una de las cuestiones que más estamos trabajando, no solo con la Administración británica, es muy importante la Administración de la Unión Europea. Y trabajamos mucho desde la oficina comercial con nuestros colegas de la Unión Europea, tanto para las cuestiones que puedan afectar al tratado o para elementos que hay que mejorar, como por ejemplo el movimiento de servicios. Muchísimas gracias, Álvaro. Pues Miguel Ángel, voy a por ti. Ahora, Miguel Ángel, que además, especial cariño, porque además es un ex becario del programa de becas de internacionalización de ICEX, en el cual llevamos 45 ya promociones de becarios, siendo CEOs y comiendo mercados, abriendo puertas y llevando la oferta española y la tecnología española muy lejos, muy lejos. Cuéntanos un poquito, Miguel Ángel, antes de que te pregunte un poco más concretamente cuál ha sido tu experiencia a la hora de abordar el mercado británico y a la hora de sentirte acompañado por la oficina, un poquito qué es un poquito más de tu empresa y de lo que hacéis. Lo que hacemos en Veridas tiene un encaje fantástico en Reino Unido y es uno de los mercados donde hemos puesto un foco estratégico clave, ¿no? En Veridas lo que hacemos es ofrecer soluciones de identidad digital utilizando biometría facial, biometría de voz y tecnología de reconocimiento documental. Es decir, verificamos y autenticamos a ciudadanos, empleados, usuarios de diferentes tecnologías
para que ellos puedan, y para que nosotros en general todos podamos utilizar nuestra biometría en el mundo digital y en el mundo físico de forma segura. Simplemente teniendo en cuenta que tenemos un documento de identidad, nuestra cara, nuestra voz y una prueba que se llama prueba de vida, podemos determinar que efectivamente somos nosotros. Esto sirve para llevar a cabo procesos de alta en banca, para poder alquilar una moto o una bicicleta en cualquier ciudad del mundo, o incluso para facilitar que personas mayores puedan, como es en el caso de México concretamente, solicitar lo que es una pensión dando fe de vida con tecnología de biometría de voz. Ahora mismo, y volviendo a la actividad que desarrollamos, presentes, como te digo, en más de 25 países, con más de 250 clientes, con millones de validaciones a lo largo del año, uno de los focos principales está aquí, en Reino Unido. ¿Cómo os sentís acompañados cuando llegáis a una oficina como esta? Bueno, Álvaro y Rafa ya nos han contado exactamente toda esa labor de información, de asesoramiento, de acompañamiento, de apoyo a las empresas en ese elemento tan importante que era el esencial en el momento de incertidumbre que vivíamos, que era la información, con lo que se tenía, con las lindes que teníamos, lo que podíamos hacer. ¿Cómo os habéis sentido desde esa perspectiva como empresa que está ya operando en el mercado, pero que también tiene que jugar con unas nuevas reglas del juego que probablemente pues, no sean las anteriores ni tampoco las conoce muy bien? Claro, en primer lugar, evidentemente, en cierto modo juego en casa, ¿no? El poder conocer perfectamente lo que una oficina comercial ofrece y, en este caso, la oficina comercial aquí en Londres, a una empresa como puede ser Veridas, ¿no? En un primer momento, en ese proceso de identificación estratégica de Reino Unido como mercado clave, llevábamos vendiendo ya nuestros servicios en Reino Unido antes incluso de producirse todo este proceso de Brexit. Las reglas del juego efectivamente cambian y la oficina comercial ha sido un punto de contacto para nosotros fundamental a la hora de ir resolviendo diferentes cuestiones. También el crecimiento de la compañía ha supuesto que vengamos a Reino Unido y estar aquí presente físicamente es uno de los objetivos que como compañía hemos establecido, y en ese proceso también, no solo el de la resolución de dudas concretas con respecto a cómo operar aquí, sino a cómo establecernos, es donde también han venido una serie de preguntas, tanto con el trabajo de la oficina comercial como también hablando con la dirección territorial de ICEX en Navarra, hemos ido resolviendo diferentes cuestiones también y, por supuesto, diferentes departamentos de la compañía han podido tener diferentes respuestas a cuestiones desde, lo comentado, implantación o a cómo afecta el que una pieza en concreto entre a Reino Unido a nivel arancelario, a nivel de lo que corresponde con su partida arancelaria, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Una de las cosas que nos gusta decir en ICEX es que acompañamos a las empresas a lo largo de todo ese proceso, independientemente de cuál sea su tamaño, su sector, su mercado, en este caso evidentemente el británico, y cuál más importante en estos momentos, y también sea cuál sea su necesidad, su momento de internacionalización. Y eso lo hacemos a través de información, también a través de asesoramiento estratégico, dándoles visibilidad y desde luego también conectándolos. Ese es el elemento más importante también con el que jugamos. La principal baza. Estamos aquí localmente para poder conectaros y posicionar a las empresas con aquellos otros interlocutores, con aquellos otros actores, públicos o privados, que mejor les pueden acompañar en ese proceso de internacionalización. Álvaro, Rafa, Miguel Ángel, para mí ha sido un verdadero placer poder tener este momento de intercambio con vosotros, aprender mucho. Me voy con las piñas, me voy con los vestidos infantiles y me voy con la cantidad de cosas que podemos, desde luego, ofreceros a las empresas. Este ha sido el primer capítulo, pero habrá muchos más donde podréis ir conociendo poquito a poquito todo ese abanico de instrumentos y de servicios que desde ICEX estamos poniendo a disposición de todas para que no haya una oportunidad perdida, sino una oportunidad ganada.